Aquí en Neo TV, a esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo, bienvenidos a El Testimonial. Nuestra invitada a esta hora, la abogada Patricia Borja, ella es experta en temas de seguridad social. Recientemente se tituló a través de un comunicado emitido por los jubilados precisamente de la provincia de Pichincha, en el que se decía: dos morosos seguirán gobernando el IES. Y se referían precisamente a una reciente aprobación de la Asamblea Nacional a la reforma del artículo 28 de la Ley de Seguridad Social. Qué mejor que usted nos clarifique. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, su bondad, por atendernos. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias. Preguntábamos de qué se trata esta reforma aprobada en la Asamblea Nacional, que tenía una etapa previa, que era en la Corte Constitucional, y que hacía referencia directa con el tema de la integración del Consejo Directivo del IES. Doctora. Sí, efectivamente, para el análisis de esta situación concreta de la reforma al artículo 28 de la Ley de Seguridad Social, que se relaciona con la conformación del Consejo Directivo del IES, que Exacto. es el máximo órgano de gobierno del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, hay que tomar en cuenta como un antecedente que en el año 2016, en marzo del 2016, la Corte Constitucional, mediante una sentencia, resolvió declarar la inconstitucionalidad con efecto diferido de los incisos segundo y tercero del artículo 28 de la Ley de Seguridad Social. En estos incisos se encuentra previsto quienes intervienen en la designación del representante de los asegurados y su alterno, y del representante de los empleadores y de su alterno. Okay. Entonces, el argumento de la Corte Constitucional se centró en que primero sí, la Ley de Seguridad Social está vigente desde el año 2001 y la Constitución vigente lo está desde el año 2008. Entonces, es una norma preconstitucional, de modo que no se adecua en un principio a el mandato constitucional vigente. Por eso es que resolvió declarar esta inconstitucionalidad con efecto diferido, porque las dos disposiciones de estos dos incisos no se adecuaban y no garantizaban los principios, uno de los principios rectores del sistema de seguridad social, como lo es la participación. Asimismo, tampoco se garantizaba la igualdad. ¿Por qué? Porque la participación es uno de los principios rectores del sistema de seguridad social, que está garantizado por el artículo 34 de la Constitución, así como por el artículo 367 de la Constitución, y que implica que todos los actores involucrados en materia de seguridad social deben tener la posibilidad y debe estar habilitado, que puedan participar, como se denomina el principio en sí mismo, que puedan intervenir en la toma de decisiones de la seguridad social. Y para eso también hay que tomar en consideración lo que está previsto por el Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo, que es la norma mínima en materia de seguridad social. Este convenio se encuentra ratificado por el Estado ecuatoriano. ¿Y qué es lo interesante? Una de las situaciones y de los aspectos importantes de este convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo, que plantea un modelo tripartito de gobierno de las entidades de seguridad social. La OIT señala que las entidades que forman parte del sistema de seguridad social pues deben estar integradas por representantes de los empleadores, de los asegurados obviamente, y también del gobierno. Entonces, Doctora, este hay principio un paréntesis breve, pero ¿cuáles eran los actores habituales en la administración del IES? Empleadores, el Estado y representantes de los trabajadores y jubilados. Ahora, ¿la modalidad es diferente? a través de este proyecto que fue aprobado, proyecto de ley que fue aprobado el 29 de abril del 2021 en segundo debate por el Pleno de la Asamblea Nacional, se mantiene esta estructura tripartita. Okay. No se ha modificado. Se mantiene un representante de los asegurados
y su alterno, un representante de los empleadores y su alterno, y un representante del Ejecutivo, que en algunos momentos le denomina representante o delegado del Estado, y su alterno. Sin embargo, este proyecto de ley lamentablemente contiene varias falencias, que en caso de que llegue a entrar en vigencia como tal, pues podría generar mayores problemas de los que ya tiene la debilitada gobernanza del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pongamos Entonces, un ejemplo de un supuesto escenario que podría darse. ya. A ver, en primer lugar, hay que tomar en consideración, y quizá una de las situaciones que pueden generar una mayor problemática, se tiene que, por ejemplo, se le atribuye a través de este proyecto de ley la potestad de calificar las candidaturas de los representantes de los asegurados y de los empleadores con sus respectivos suplentes al Consejo Nacional Electoral. Y tenemos que recordar que en la ley vigente, en el artículo 29, y que guarda relación con el artículo 18 de la Ley de Seguridad Social, la garantía del buen gobierno del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es una atribución de la Superintendencia de Bancos. Por eso es que en estricta relación, el artículo 29, en su último inciso, dispone que le corresponde a la Superintendencia de Bancos la verificación de los requisitos por parte de quienes vayan a formar parte del Consejo Directivo del IES. Asimismo, en caso de que se hayan llegado a posesionar, pues y hay algún impedimento, alguna inhabilidad, o a lo mejor no reunió algún requisito, pues debe proceder con la correspondiente remoción. Eso me parece correcto y de legitimidad procedente de que sea la claro, hay que superintendencia de verificar bancos, pues, ¿no? la idoneidad, claro, Claro. porque es uno de los dos entes de control del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero ¿qué es lo que está pasando con este proyecto? Se le atribuye sin ninguna justificación a una entidad, a un organismo que no tiene ni la atribución a nivel constitucional, ni tampoco tiene la experiencia, el conocimiento técnico para realizar una calificación. ¿A cuál? Porque Al además de Consejo esto, Nacional Electoral. al Consejo Nacional Electoral. Por favor. Porque además de eso hay que tomar en cuenta que también se le está confiriendo la potestad al Consejo Nacional Electoral de reglamentar toda la aplicación de la ley y establecer requisitos técnicos y requisitos relacionados con el adecuado talento humano en función de las normas del servicio público, para que todos estos requisitos deba verificarlos, porque no solo debe expedir el reglamento, sino también debe verificar que estos representantes, o estos candidatos, mejor dicho, reúnan todos estos requisitos. Entonces, y además doctora, de eso, el proyecto omite tomar en consideración que la facultad y la responsabilidad de expedir la reglamentación para la aplicación de la ley es una de las potestades del presidente de la República. Entonces, ahí también hay una segunda observación. Entonces, lo que quiero preguntarles es el momento actual. Entonces, la reforma le resta esas posibilidades a la superintendencia de bancos para que proceda con la calificación de los candidatos a integrar el Consejo Directivo del IES. Y se otorga esa facultad al Consejo Nacional Electoral. ¿Qué procede entonces en este momento? ¿Plantear una objeción, una inconstitucionalidad, pedirle al nuevo presidente de la República que por favor vete esa posibilidad de la reforma? En fin, ¿qué se plantea en este momento, Patricia? Sí, efectivamente, desde el 3 de mayo de este año 2021, este proyecto de ley, aprobado por la Asamblea Nacional, ya está en conocimiento del actual presidente de la República del Ecuador, del licenciado Lenín Moreno Garcés. Le quedan pocos días para que termine su periodo presidencial, pero a lo mejor él mismo podría llegar a pronunciarse sobre esta situación. Lo ideal sería que se remita en todo caso, una objeción parcial, y se sugiera textos alternativos sobre las varias observaciones que existen en este proyecto de ley, para que si ya se ha tramitado esta objeción parcial, de ser el caso, por la nueva Asamblea Nacional, porque hay realmente, como le mencioné en un inicio, muchas observaciones sobre este proyecto de ley. Patricia, entonces, ¿cuál sería la elección ideal?
¿cómo tendrían que elegirse los miembros del Consejo Directivo del IES? Bueno, lo que está previsto en este proyecto de ley es una elección de tipo indirecto a través de colegios electorales, que es algo que ya se tenía con la actual normativa, con el artículo 28 vigente. Este particular, de acuerdo a lo que fue discutido en las sesiones distintas de la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y de la Seguridad Social de la Asamblea Nacional, obedece a varios factores, temas presupuestarios y también, bueno, principalmente un tema presupuestario, la incidencia que puede tener en cuanto a costos el tener una elección directa. Esto en principio no estaría mal porque sí se está garantizando o el objetivo, la finalidad era garantizar una mayor participación. Claro que tenemos en países vecinos sistemas en los que sí se, como por ejemplo el uruguayo, en el que sí se permite que los asegurados, los empleadores, pues tengan una decisión directa y puedan votar por los representantes para el consejo directivo, bueno, en este caso consejo directivo, en el caso ecuatoriano, pero en el órgano de gobierno que está previsto en la legislación uruguaya para el sistema de seguridad social, que es algo bastante interesante porque los asegurados tienen una participación directa en la toma de decisiones. Esto incluso fue señalado como una de las observaciones por parte de la Organización Internacional del Trabajo en un informe que fue publicado en el año 2019, que se analizaba en ese entonces el informe para primer debate de este proyecto de ley y se sugería algunas posibilidades como esta, pero el criterio que se mantuvo en la comisión respectiva de la Asamblea Nacional fue no generar costos más significativos y realmente mantener esta modalidad de elección indirecta a través de colegios electorales, porque con esto se garantizaría, en principio, según los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, que las organizaciones más representativas, quienes tienen una importante opinión, puedan participar en la toma de decisiones de la seguridad social. Entonces, no, en principio no es algo que pueda considerarse como negativo. Son distintas modalidades para permitir la participación y las decisiones en materia de seguridad social. Pero, y quisiera su opinión precisamente, Patricia, los asegurados, un representante, y los jubilados, es decir, los activos y los pasivos, deberían tener cada uno su representante en un consejo directivo ideal del IES. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Deberían tener dos representantes? Bueno, el proyecto de ley se ha decantado por mantener esta denominación de representante de los asegurados. El término asegurados, claro, un solo representante y su alterno. Pero se ha señalado que uno de los dos, sea el principal o el alterno, uno debe ser un afiliado activo y el otro un jubilado, o jubilado y afiliado activo. Entonces, bueno, en principio hay que tomar en consideración que el término asegurados abarca tanto afiliados activos, beneficiarios, jubilados, pensionistas. Entonces, no hay una restricción como tal. Además, está generando esta situación de que sea el principal o el alterno, uno de los dos sea un jubilado, porque es un término general, el asegurados, y claro, las especies son los afiliados activos, los jubilados y los pensionistas. Ahora, lo que señalaba la Organización Internacional del Trabajo es que realmente el caso ecuatoriano es uno de los casos a analizar porque en el consejo directivo pues no hay solo 3 miembros. En otros casos de otros países vecinos, pues el consejo directivo análogamente pues tiene un mayor número de miembros para garantizar una mejor toma de decisiones. Lo que señalaban es que se mantiene un número de 6 y hasta 9.
la estructura ideal, por denominarlo de alguna manera. Okay. En el caso ecuatoriano se señalaba que es una situación muy particular porque solo se mantienen 3 miembros. Pero sobre esto también hay que tomar en consideración que entre un mayor número exista, pues también los costos para la institución también se ven incrementados. Pero Pero Patricia, claro, yo le, yo la le, yo, disyuntiva, yo le la interrumpo disyuntiva allí. está entre la situación de esta dualidad, costos versus una mejor toma de decisiones en materia de Patricia, seguridad social. los costos de la participación de un representante son de este tamaño comparado con las deudas de los representantes patronales y del Estado que tienen con la institución aseguradora y que Bueno, bloquean la posibilidad de una participación más efectiva. O sea, los miembros del Consejo Directivo del IES, Patricia, deben tener mayor idoneidad, legitimidad. No puede ser que estén deudores decidiendo los destinos de la institución aseguradora, los patronos y el Estado, mientras que los jubilados y los afiliados prácticamente en la época actual, en el momento actual, le hacen el juego al Ejecutivo o a los patronos, ¿sí o no? ese es uno de los grandes problemas. Y por eso es que también la Organización Internacional del Trabajo tiene informes muy interesantes porque señalaba que en el caso de los máximos órganos de gobierno también se debe garantizar requisitos de idoneidad Claro, con claro. con la finalidad exclusiva de atender las necesidades y cumplir con los fines de la institución. ¿Qué es lo que tenemos en la actualidad? Y precisamente por esto también es un proyecto de ley que no genera una solución estructural a No. la problemática de la gobernanza del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque se dispone que se reglamente que los miembros del Consejo Directivo pues deban cumplir requisitos de idoneidad, de experiencia y situaciones de esta índole, pero no se reforma el artículo 29 de la Ley de Seguridad Social, que dispone y contiene los requisitos, las inhabilidades y las prohibiciones. Que en este caso los requisitos que deben cumplir y en lo que no deben estar incursos quienes vayan a formar parte del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. No realiza una reforma, estos requisitos que están previstos en el artículo 29 no son realmente rigurosos. No hay un nivel de exigencia de situaciones de tipo técnico, que sí deberían estar previstos para que los representantes sean los más idóneos para Exactamente. ocupar ese cargo y puedan tomar las decisiones más adecuadas para Sí. garantizar el cumplimiento de los fines institucionales, que es algo que no ha pasado, porque tenemos y hemos visto a lo largo de todos estos años como el representante de los asegurados, que realmente se ve, existe un gran descontento por parte de los asegurados respecto de las decisiones, porque no han sido técnicas las decisiones que incluso han contado con el voto del representante de los asegurados, porque no hay un perfil adecuado, porque la ley no exige requisitos rigurosos a cumplir por parte de estos representantes. Y otro Ahora, punto, Patricia. Sí, diga usted. sí, sería muy importante que a futuro ya esta nueva Asamblea Nacional llegue a aprobar una nueva ley de seguridad social en la que se establezcan todas estas condiciones para que haya Exacto. requisitos muy rigurosos de idoneidad y que, claro, sean calificados por la Superintendencia de Bancos, que es el órgano de control, o podría analizarse incluso escenarios distintos. Oiga, Pero Patricia, es importante lo que usted señala también, Patricia, este concepto de gobernanza. Ese es el que hay que mejorar. ¿Por qué el representante del Ejecutivo tiene que ser el eterno presidente del Consejo Directivo del IES? sobre ¿Por qué no se respeta el concepto de la gobernanza de que los dueños de la institución aseguradora, afiliados y jubilados, sean los que presiden y tomen las decisiones trascendentales que corresponden? ¿Qué intereses hay ahí, Patricia? Es bueno conocerlos y que enhorabuena que con una juventud como la que usted trasciende y lleva adelante y que sean
nuevos pensadores y expertos como usted para que expliquen los objetivos finales que debe llevar el IES, precisamente, y no en las circunstancias actuales en donde la corrupción, en donde la alta morosidad, en donde la ineficiencia han sido los lugares comunes de la institución. Patricia, perdona la interrupción. Sí, no se preocupe. Sobre este particular, primero hay que tomar en cuenta que la actual ley en el artículo 29 ya prevé algunas prohibiciones en las que no deben estar incursos, obviamente, quienes van a formar parte del consejo directivo. Una de esas prohibiciones es que no pueden formar parte de este órgano de gobierno, por ejemplo, los morosos, sea por obligaciones patronales o personales, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero la consideración es de tipo individual, al representante en concreto, que no tenga obligaciones pendientes. Entiendo, obviamente, lo que usted señala, que sí, hay varias obligaciones pendientes por concepto de mora patronal. El Estado tiene una abultada deuda con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por concepto de contribuciones que no ha pagado, por concepto de inversiones con el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces, claro, en principio estos son factores a considerar. Ahora, en este proyecto de ley que fue aprobado por la Asamblea Nacional, se modifica esta particular de la presidencia del Consejo Directivo del IES. Se plantea que sea una presidencia de carácter rotativo, para que los 3 miembros del Consejo Directivo puedan precisamente ser presidentes del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por 16 meses cada uno. El periodo de funciones es de 4 años. Pero cada uno cumpliría, en caso de que llegue a entrar en vigencia como tal, cada uno podría presidir este órgano de gobierno por 16 meses, comenzando por el representante del Ejecutivo, luego el representante de los asegurados y terminaría con el representante de los empleadores. Pero sobre este particular, también hay que considerar una situación adicional. La Organización Internacional del Trabajo, si bien señala que es una propuesta innovadora y que permite garantizar una mayor participación en la toma de decisiones, también hay que considerar los efectos que realmente esta modificación continua del rol del presidente del Consejo Directivo del IES podría tener en la gobernanza, en la estabilidad de la toma de decisiones. Recordemos lo que hemos visto en estos años. En este periodo presidencial en concreto, ha habido una gran rotatividad del representante del Ejecutivo. No ha tenido una duración extensa en funciones, ha sido, como lo he mencionado en algunos espacios, muy efímera la duración en funciones del representante del Ejecutivo. ¿Y cuál es el efecto? Cuando ha ingresado a la institución un nuevo delegado del Ejecutivo, cambia todo. Cambian al director general, cambian a otros cargos. Entonces, realmente estos funcionarios nuevos no llegan a tener una comprensión total, porque aparte no hay requisitos rigurosos para el personal que vaya a formar parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, bien delimitados. Y que sean obviamente técnicos. Entonces no llegan a tener una comprensión durante los meses que están, no llegan a tener una comprensión real del funcionamiento de la institución y entonces hay que analizar, ver el efecto que podría tener un planteamiento de esta índole, porque claro, entiendo la participación es un principio rector del sistema de seguridad social, pero también hay que pensar en la estabilidad de la institución, de la toma de decisiones y no generar un escenario de administraciones pasajeras y un debilitamiento institucional. Entonces, eso también hay que tomar en cuenta. Ahora, sobre el representante del Ejecutivo, que es un particular que, según señala incluso también la Organización Internacional del Trabajo, permite una irrupción de intereses ajenos a los institucionales y que no haya una autonomía real, porque esta es la principal preocupación, esta falta de autonomía del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y del BIES. Sobre esto hay varias medidas que se pueden tomar. Lamentablemente en este proyecto no se han adoptado. Cumplir requisitos más rigurosos, que tengan una capacitación, darle niveles de independencia respecto del Ejecutivo,
porque en principio no, una estructura como la que está planteada no debe ser considerada o no debiera ser considerada como inadecuada. El problema es que no existen los candados respectivos para evitar la injerencia, en este caso del Ejecutivo, por ejemplo, en la toma de decisiones que deberían ser técnicas en materia de seguridad social para precautelar la gobernanza de la entidad. No existe un proceso de designación riguroso del representante del Ejecutivo. Todo parte de la liberalidad de la decisión, en este caso del presidente de la República. Y esto también señala la OIT como una de las falencias que debería ser mejorado en este caso. Además de eso, el Consejo Directivo tiene funciones de política, de rectoría y también de administración. Esto no debería pasar, no debería tener funciones de administración. Estas deberían ser atribuidas al director general y a otros cargos jerárquicamente inferiores. Debería haber esta distinción. Eso Patricia, no ha sido reformado para eh, evitar una irrupción de intereses que no ¿qué corresponden. corresponde, Patricia, a este momento? Frente a la reforma, frente a la necesidad de cambiar la gobernanza del IES, una nueva ley, o sea, para ir de raíz, para ir al fondo en la solución del problema. ¿Qué correspondería, Patricia? Bueno, tomando en cuenta que en este momento hay un proyecto que ya fue aprobado y es algo que ya en este caso está en este corto plazo, en este momento, lo ideal sería que el señor presidente de la República llegue a emitir en todo caso una objeción parcial, Ok, que sería como el mal menor en este caso, por denominarlo así, respecto de este proyecto, que tiene, sí, varias falencias, pero de todas maneras se podría tratar de rectificar, de corregir, planteando textos alternativos sobre cada uno de las disposiciones contenidas en este proyecto de ley, para que de cierta manera los nuevos representantes pues tengan una mayor solvencia, ok. por denominarlo así. Pero claro, esto no puede dejar de lado la necesidad de que haya una nueva ley de seguridad social, en la que, claro, obviamente se deberán discutir también estos temas de la gobernanza del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de la conformación del máximo órgano de gobierno del IES, para, en el caso, con una mayor discusión, porque este proyecto de ley si bien ha estado en trámite desde el año 2017, porque a partir de ese año se Qué presentaron bonito. los proyectos de ley en esta materia, pues no tuvo un tratamiento que pueda considerarse óptimo, porque a inicios del año 2019 se aprobó el informe para primer debate, de ahí hubo Sí, todo un trayecto en el efectivamente. que no hubo un tratamiento adecuado y al final fue aprobado con muchas deficiencias este proyecto de ley y puede generar más problemas, porque incluso al establecer este carácter rotativo en la presidencia del Consejo Directivo del IES, hay que recordar que esto tiene un impacto y un efecto directo en el directorio del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Efectivamente. ¿Por qué motivo? Según el artículo 8 de la ley del BIES, está previsto que este directorio tiene 4 miembros. Uno de los miembros es el presidente del Consejo Directivo del IES, que actualmente es el delegado del Ejecutivo en el Consejo Directivo. Pero este presidente del Consejo Directivo también preside el directorio del BIES y tiene voto dirimente. Además de eso, hay un representante del ministro de Economía y Finanzas, o el ministro de Economía y Finanzas y su delegado, un representante de los asegurados y un representante de los jubilados. Ya esta estructura como tal no respeta el principio de Así es. participación, Sí, no es sí. una Sí. estructura tripartita, por dos motivos. Hay un 50% de la representación que recae sobre el Ejecutivo, que Sí, obviamente sí, sí sí. es el deudor más significativo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y esto también permite o da lugar a que las decisiones tengan también y estén supeditadas a intereses ajenos a la Así es, institución. Por Patricia. eso también es una observación. Además, no se consolida como tal esta estructura tripartita con un representante de los empleadores, incluso no hay un representante de los empleadores en el directorio del BIES. Pero a través de esta reforma, que es el efecto que hay que analizar y quizá a lo mejor llegar a evitar,
se plantea que el directorio del BIES estará conformado al menos por los siguientes miembros. El presidente del consejo directivo que corresponda, sea que esté el representante del ejecutivo, de los asegurados o de los empleadores. Y claro, tiene este voto dirimente. Pero también se añade que deberá estar el representante del ejecutivo en el consejo directivo del IES. Y aparte de eso, el representante del ministro de Economía y Finanzas o el ministro de Economía y Finanzas. Hay mucha y claro, los dos injusticia, adicionales. Patricia, muchas gracias su gentileza por ayudarnos a reconocer este caos interno en la administración y la gobernanza del IES. Estaremos atentos y naturalmente para un cambio radical, porque no se puede aceptar este tipo de propuestas que se formulan. Muy amable, Patricia, y nosotros como jubilados y también los afiliados debemos estar atentos precisamente a lo que pueda devenir con el presente y futuro de la institución aseguradora. Hasta pronto, Patricia. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Un saludo. Hasta luego, Patricia. Hemos presentado el testimonial Transparencia de la Verdad. De lunes a viernes desde las 18:30.